primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy, por estar acompañando a Tatán, a Sebastián Gómez en este momento de su lanzamiento de su primer libro, Integrar, Habitar y Vincular. Bueno, hay harta gente que me andaba preguntando por qué yo, por qué Bicho, por qué Gonzalo estábamos tan metidos en la organización un poco de esta actividad. Quiero contarles una pequeña historia al comienzo para poder explicar este motivo. Nosotros, dentro de mi grupo de vida, donde pueden ver la juventud aquí presente, hemos participado hace muchos años en el santuario. Durante muchos años tuvimos grupos de vida, tuvimos distintas instancias, participamos de los campamentos, de las misiones, y al llegar a la época universitaria nos quedamos totalmente botados prácticamente. Quedamos bastante sin mucha actividad, se asumieron algunas jefaturas entre medio, hicimos algunas actividades, pero nada muy consistente en el tiempo. Y finalmente venir al santuario era más un acto de fidelidad, de buena onda, de encontrarse con los amigos, pero escasa vez era para realmente aprender algo nuevo, para crecer en la fe, para crecer en el autoconocimiento, para crecer como persona. Y ahí apareció el buen señor que está aquí sentado a mi derecha, Tatán, que ahí con Gonzalo empezaron a planificar una cosa loca, a la que nos sumamos 8 amigos, en un momento que además era plena pandemia, así que estábamos totalmente desconectados, empezamos a no vernos, y lo que vivimos con Tatán fue un periodo muy bonito de poder vivir, poder crecer en esa fe, poder también recorrer un camino para conquistar nuestro ideal personal, lo cual fue un tremendo regalo para todos nosotros durante todo este tiempo. Y nosotros siempre sentimos que queríamos devolverle en algo la mano a Tatán por todo lo que él nos regaló. Y creíamos que era muy bonito hacerlo justamente en el lanzamiento de un libro que nosotros sabemos tiene mucho que ver con lo que él vivió con nosotros. Sabemos que es un libro que cuenta mucho lo que nosotros vivimos con él y lo que experimentamos. Yo personalmente ya leí el libro, creo que soy no sé si hay muchos acá, creo que nosotros 3 leímos el libro, no sé si alguien más lo leyó. Pero yo doy ciencia cierta, digamos, de que me sentí representado, me sentí una ratita, le decía una rata de laboratorio en las vivencias que él transmite en el libro, que ahí vamos a ir viendo más adelante. Bueno, yo quería, en primer lugar, leer un pequeño fragmento que más que nada grafica en gran medida la tesis central, digamos, de este texto, un poco para poder abrir la actividad de hoy. Estamos hablando de una educación que toque, inquiete, impulse, ilumine y despliegue a los niños y jóvenes desde su mundo interior, que les regale la experiencia del sentido de pertenencia, que los arraigue vitalmente a virtudes verdaderamente conquistadas, que imprima un sello enaltecedor en sus corazones, que de una vez por todas se complemente la instrucción con la formación. Este pequeño párrafo que les acabo de leer grafica justamente lo que les acabo de decir, lo grafica totalmente, y yo se los digo porque lo viví, y el señor que está aquí al lado lo hizo posible. En primer lugar quiero hacer pasar adelante a nuestro curita que está tomando mate por ahí, para dar una bendición y poder dar inicio formalmente a esta actividad. Quería invitarlo a que podamos hacerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos pedirte por el éxito de este proyecto, de este libro, para que muchos podamos leerlo y nos ilumine el pensamiento, nos muestre nuevos caminos, nuevas vías para encontrarnos unos con los otros. Te pedimos que bendigas especialmente a Tatán con su trabajo, con este libro, con su lanzamiento, y que pueda ser luz para muchos y cada vez llegar a más personas. Bendícenos, Señor, bendice esta actividad, que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, y así como yo, hay otras ratitas de laboratorio por acá, y por eso quiero hacer pasar adelante a Juan Ibaceta y a Ignacio Ryan, que también quieren un poco dar testimonio de lo que ha sido Tatán en un poco en los últimos años. No sé quién quiere partir. Ya voy yo. Hola a todos, yo creo que muy pocos de acá me conocen, yo creo que hay un grupito del colegio. Yo soy exalumno del Colegio Capellán Pascal,
salí el año 2019 y yo creo que si me hacen hablar sobre un discurso escrito o improvisado como ahora, aunque me den 100 años, no alcanzo a explicar lo que este hombre ha hecho, tanto por el colegio y por muchas personas y por mí. No sé por dónde empezar, la verdad. Yo al profe Seba, que le digo, lo conocí acá mismo, lo conocí en una actividad de generación y nada, a mí me sorprendió mucho su actitud, como sus ganas de juntar a la generación. Yo no sabía que era del colegio y cuando lo vi en el colegio dije, ay, este trabaja acá con nosotros, y pasó al frente de mí y le dije, no, una leyenda, le dije, y se cagó la risa, listo. Y después me lo fui topando y le decía, hola leyenda, y nada más. Después se dio una circunstancia en el viaje de estudio y nada, nos empezamos a acercar más y él me dijo, yo creo que si hablamos una vez, te hago llorar. Y me dijo, pero vamos a hablar al final de esta semana. Hablamos al final de la semana y nada, me hizo llorar. Y yo no me lo voy a creer. Y en el fondo de mí sentía que era un inicio de conocer a un nuevo mundo, a una persona increíble. Y nada, hoy en día envidio profundamente a la generación que salió este año, a las generaciones que van a salir, porque ¿qué daría yo por volver al Capellán y estar en ese ambiente tan lindo que construyeron todos? El rector, la vicerrectora y todos los profesores hicieron un trabajo espectacular en el colegio, espectacular. Sin embargo, el profe fue más allá, porque nada funciona solamente si se mejora técnicamente o administrativamente. Hay que mejorar la convivencia. Y yo al profe Seba lo veo como el pilar fundamental de lo que hizo que el colegio no sea visto solamente como un colegio para estudiar, sino una segunda casa. Y yo veo a todos los alumnos que salen este año y aman el colegio, lo aman. Y yo puedo gritar puedo gritar que soy pascalino y no me arrepiento. En gran parte para mí eso gracias al Seba, en gran parte, y a todos los profesores. Quiero volver al tiempo atrás y volver a ese colegio, en serio quiero volver. Y nada, conozco el Seba hace no hace mucho, pero aunque no crean, yo soy lo que soy, en gran parte gracias a él. Podría imaginarme miles de formas y no sé, no me puedo imaginar cómo sería el Ignacio Ryan sin haber conocido al profesor. Es un privilegio tenerte en mi vida. Y para todos, estamos muy orgullosos de ti. Y nada, pues esperemos que no sea el último libro, porque es el legado de una leyenda. Muchas gracias. Y yo también le quiero dedicar unas palabras a Tatán. Creo que he tenido la oportunidad de trabajar con él, lo estar acompañado de él en dos instancias principales. La primera, como ya empezó a contar un poco Diego, fue el trabajo que hicimos el año pasado en búsqueda de nuestro ideal personal, que creo que, además de que probablemente hay muchas cosas que están relatadas en ese libro, que todavía no tengo la oportunidad de leer, fue un proceso súper personal, súper íntimo probablemente, pero que al vivirlo en comunidad también nos obligó, creo que, a dos cositas. En primer lugar, a bajar un poco las barreras respecto a lo otro, a cómo nos vamos mostrando, cómo ir mostrando también nuestra interioridad. Y el segundo regalo que quería, creo que es el poder ir reconociendo en el otro el paso de Dios. Y ir viendo cómo el otro también tiene mucho de Dios en él. Tatán pudo conducir ese camino en un minuto en el que está probablemente el mayor minuto de incertidumbre de cada uno que hayamos tenido en nuestras vidas, pero nos pudo dar la certeza probablemente más grande, que fue saber y descubrir ese pequeño como regalito de Dios que hay dentro de cada uno de nosotros. El segundo, y que ya es bastante más, ya hay harto año en verdad, fue el trabajo junto al capellán Pascal, que he tenido la posibilidad de llevar como voluntario de Reñaca Alto. Yo la vez que lo conocí a Tatán fue en Reñaca Alto, cuando íbamos a presentar las familias con las que íbamos a trabajar. Llegó terneado, no sé por qué, no sé en qué parte pensó que fuera a trabajar ahí que ya con interno, pero fuimos trabajando esas cosas más adelante. Y creo que ahí también hubo un salto, fue gigante, porque junto a Nachito, que está allá atrás,
era la primera vez que nos tocaba conducir unos trabajos y Nachito tenía como 21, yo tenía con 19 y fue la confianza de decir voy a apostar por estos dos cabros chicos y vamos a empezar a construir, y no solo por nosotros, sino que a raíz de lo que sentía también la comunidad del colegio, el Capellán Pascal. ¿En qué se conectan estos dos grupos? Y que yo creo que es lo más importante. Yo creo que una persona que se quiere dedicar a educar, que quiere dedicarse a acompañar jóvenes, tiene que tener una gran característica, que es ser capaz de reconocer las corrientes de vida que están surgiendo en las comunidades. Cuando nosotros nos juntamos para el grupo de vida, el ideal personal, no sé si hablo por todos, pero yo no sabía que quería buscar el ideal personal. Quería profundizar probablemente en la espiritualidad, quería volver a conectar, pero no le podía poner un título al trabajo que quería llevar. Me atrevo a hablar por la gente del Capellán, probablemente ellos no sabían que querían tener unos trabajos de invierno, o unos trabajos de octubre como fue en esa fecha. Tenían ganas de salir, tenían ganas de encontrarse, pero probablemente necesitaban de alguien que los acompañara, de alguien que fuera descubriendo qué es lo que buscaban también. Le doy las gracias a Dan porque creo que una persona que es capaz de reconocer las corrientes de vida que surgen dentro de las comunidades. Y no solo dentro de las comunidades, también dentro de las propias personas. Fue capaz de apostar no solo por nosotros, no solo por sus alumnos, sino que por muchas personas, y saber qué es lo que buscaban y dejar que surgiera mucha vida. Espero que este libro sea reflejo de eso y que pueda seguir surgiendo vida en todas las comunidades con las que tengo que trabajar. Muchas gracias. Ahora podemos pasar un poco al ámbito más formal. Vamos bueno, a presentar un poco por currículum, digamos, a las dos personas que tengo aquí a mi lado. Primero el autor del libro, Sebastián Gómez Campos. Nació el 10 de abril de 1986 en Santiago de Chile. Se formó como cadete naval durante los años 2002 y 2003. Luego ingresó al seminario de los padres de Schoenstatt, dejando la formación sacerdotal en 2011. Casado desde 2016, es padre de 2 hijos. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Católica y magíster en Liderazgo y Gestión Educacional en la UNAP. Es miembro del Comité Ético-Científico de la Universidad de las Américas. En 2021 estudia un diplomado en Evaluación de Aprendizaje basado en competencias en la Universidad de Deusto, ¿lo dije bien? Bilbao, España. Tiene a la fecha 10 años de experiencia docente y es jefe de formación del Colegio Capellán Pascal. A mi izquierda tengo el honor de presentar a uno de los grandes, digamos, exponentes que tenemos en la familia de Schoenstatt de acá de Los Pinos. Ignacio Serrano del Pozo, nacido en 1973, es profesor de filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor por la Universidad de Navarra. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Filosofía y Religión del Colegio Sagrada Familia y profesor investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello. Sus ámbitos de especialidad son la filosofía de la educación y la filosofía de la cultura. El 2019 fue editor del libro Después del 31 de mayo, una actualización del pensamiento de José Kentenich, obra publicada bajo el sello editorial Nueva Patris. En octubre de 2020 fue convocado por la Presidencia Internacional de Movimiento de Schoenstatt para participar de la comisión que investiga temas y procesos claves en torno a la visitación canónica y el exilio del padre fundador. Ignacio Serrano es miembro, además, del 4º curso de la Federación de Hombres de Chile. Es laico, está casado y es padre de 3 hijos. Bueno, en primer lugar le daremos la palabra a Ignacio, un poco para empezar con la presentación del libro. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Tatán, realmente por esta invitación. Nos perdimos en un momento, entonces volver a reencontrarnos en este libro para mí es una alegría muy, muy grande. Es también una alegría grande verlos a ustedes, ver juventud y verlos a todos, ver la familia reunida en este libro. Realmente es un momento de mucha gratitud. Yo voy a comentar el libro al modo académico que se comenta un libro, así que no lo voy a spoilear, no se preocupen, no les voy a spoilear el libro, sino que más bien voy a hacer un análisis crítico del libro. La gracia de un análisis crítico, a lo mejor puede parecer el malo de la película, pero la gracia de un análisis crítico que debería invitar a leer este libro con mayor ahínco, mayor entusiasmo. No sé si es necesario, voy a hablar sin micrófono. Voy a partir primero con algo un poco distinto. Tras la Segunda Guerra Mundial,
ustedes se imaginarán una gran crisis habitacional, una gran crisis de vivienda en Alemania. Viviendas precarias, viviendas masivas. Y en ese ambiente de precariedad habitacional, el filósofo alemán, que probablemente muchos lo habrán escuchado, Martin Heidegger, escribió un texto cuyo título, ya van a ver cuál es la relación, es Construir, Habitar, Pensar. El libro que hoy día nos convoca es Integrar, Habitar, Vincular. El texto de Heidegger es Construir, Habitar, Pensar. Tiene en común esa palabra. El texto de Heidegger termina con este párrafo que me gustaría leerlo para empezar el comentario. Dice: nosotros intentamos meditar la esencia del habitar. El próximo paso en este camino sería la pregunta: ¿qué pasa con el habitar en nuestro tiempo? Se habla por todas partes con fundamento de la penuria habitacional. No solo se habla, se pone manos a la obra. Se intenta solventar la penuria por medio del acondicionamiento de habitaciones, por medio de la exigencia de la construcción de viviendas, por medio de la planificación de todas las construcciones. Por dura y amarga, por paralizante y amenazadora que sea la penuria, la escasez, la carestía de habitaciones, la auténtica penuria del habitar no consiste ante todo en que falten habitaciones. La auténtica penuria de habitación es también más vieja que la guerra mundial y las destrucciones, más vieja también, pues que el aumento del número de población sobre la tierra y que la situación del trabajador industrial. La auténtica penuria del habitar estriba en que los mortales tendrían ante todo que buscar nuevamente la esencia del habitar, en que ellos tendrían que aprender ante todo en habitar. No nombra en este texto, en el libro que hoy día presentamos, no hace referencia al texto de Heidegger, pero no tengo ninguna duda que alguien como Sebastián, que había estudiado filosofía, tenía en su horizonte este texto, este famoso texto, porque él también va a recorrer una penuria, él también va a recorrer una carestía, una dificultad. No es la del habitar, pero sí es la del educar. Hoy día también podríamos decir que vivimos en una crisis educacional. Y a lo mejor a alguien le puede parecer llamativo, los que trabajamos en el ámbito educacional, ¿qué crisis? Si hoy día tenemos la mayor jornada completa, hoy día tenemos probablemente los instrumentos más sofisticados, hoy día tenemos los programas más profesionales, hoy día tenemos mucha gente pensando en este tema de educación. Y uno también podría preguntarse qué crisis hemos vivido en otros años. Hoy día no tenemos tal emergencia educativa. Y la verdad es que el libro que hoy día presentamos sí nos invita a darnos cuenta de una crisis de la que estamos viviendo. Y esa crisis tiene dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, una desintegración. Hoy la educación está desintegrada, hoy la educación está atomizada. Todos los que hemos trabajado en colegio, el gran problema que tenemos es cómo hacer dialogar una asignatura con otra, cómo de alguna manera trazar puentes entre las distintas asignaturas. Hoy el problema que tenemos es cómo hacer dialogar la formación con el ámbito académico. Es decir, hoy día vivimos una crisis que tiene que ver fundamentalmente con esta desintegración, con esta atomización. Y el segundo foco, el segundo elemento que también hoy día lo percibimos como una crisis, tiene que ver con que la educación la vamos a entender, la estamos entendiendo fundamentalmente como rendimiento, como nota, como puntaje, y la educación de algún modo la hemos visto simplemente en los resultados que tenemos externamente. Crisis de desintegración y crisis de alguna forma de superficialidad. Esto es una crisis que han visto varias personas y en el libro que Sebastián hoy día escribió, que ha escrito, él habla, por ejemplo, de Howard Gardner,
ustedes lo habrán escuchado, este psicólogo norteamericano que habla de las inteligencias múltiples, que es un intento justamente de superar este quiebre, esta atomización. Pero el héroe no es Howard Gardner, a pesar de que parte, sino que el héroe de su historia es un sacerdote alemán que probablemente todos ustedes conocen, que es Joseph Kentenich. Joseph Kentenich es el que va a dar respuesta de algún modo a esta crisis, que es una crisis que no es actual, sino que de alguna forma la hemos estado viviendo. Crisis de desintegración y crisis de superficialidad. ¿Cuál es la propuesta que hace Sebastián en este libro que es tan interesante? Porque los que se han topado con leer a Kentenich es difícil, escribió mucho, escribió durante distintos tiempos y escribió desde distintas perspectivas. Es que él toma una idea fundamental en Kentenich, que es la idea de atmósfera. El padre Kentenich escribió este libro, Que surge el hombre nuevo, en 1951. No sé si lo comenté, pero el texto de Heidegger, vaya coincidencia, de la crisis habitacional, es también de 1951. Y aquí el padre Kentenich dice, de alguna forma lo que tenemos que recuperar son las atmósferas para superar esta crisis. Y las atmósferas con, podríamos decir nosotros, sabor a hogar. ¿Por qué? Porque en la educación del hogar justamente no se vive, se supera esta crisis. En el hogar, los que tenemos hijos, los que han sido educados, nadie tiene problemas de desintegración. Ahí está todo integrado, la educación formativa, la educación académica, lo que es una conversación, los temas, valores. Ahí se vive en una unidad, podríamos decir. Porque en el hogar, además, nadie tiene estos problemas de las notas, de los puntajes, porque ahí lo que se vive fundamentalmente, todos se sacan las máscaras y se vive desde la interioridad. Es decir, la atmósfera y el hogar es un concepto, y yo creo que ahí está una de las grandes gracias de este libro de Sebastián, es que logra entonces en esta idea potente decir, aquí tenemos una solución para la gran crisis, el gran problema educativo. Y empieza entonces así, a través de las atmósferas, a ir desarrollando las ideas en el libro. Desarrolla, él dice, ¿cuál es la gracia de las atmósferas? Es que en las atmósferas se puede actuar con libertad. En una atmósfera, en una atmósfera sana, yo puedo ser el que soy. Yo puedo actuar desde mis valores, desde mis motivaciones, desde mis intereses. Las atmósferas permiten entonces una acción libre. Las atmósferas además tocan el núcleo de la persona, tocan lo profundo de la persona. Entonces no podemos de alguna forma quedarnos ahí en la superficialidad, porque las atmósferas permiten entonces tocar ese núcleo fundamental de la persona. Y el libro entonces va desarrollando a través de esta idea de atmósfera distintos momentos. Desarrolla todo un ámbito que es el ámbito de las vivencias, que es algo que se ha comentado. No educamos solamente a través de razones, no educamos solamente a través de ideas, educamos a través de vivencias y vivencias profundas, marcadas, duraderas. Y es una invitación a educar a través de vivencias. No podemos educar solo a través de normas y controles, y dedico un capítulo también a los controles, a las sanciones. Tenemos que educar también desde la generosidad, desde la magnanimidad, desde los impulsos de las personas. Las atmósferas además nos permiten recuperar algo que es fundamental en la educación, que es lo comunitario. Muchas veces nos pasa que pensamos que educamos personas, educamos alumnos, y nos damos cuenta que educamos comunidades, educamos cursos, educamos también grupos. Entonces las atmósferas nos empiezan a recordar ese elemento. Todo el tema que es fantástico ahí cuando desarrolla el tema de los sellos, de los proyectos educativos. Eso es educar también una atmósfera. Todo colegio, escuchábamos cuando un exalumno decía, yo soy pascalino, nosotros en el Sagrada Familia hablamos del sello CF. Eso tiene que ver justamente con la educación a través de las atmósferas. Esas atmósferas que de alguna forma toman lo mejor de uno, lo desarrollan, lo impulsan, lo elevan alto.
Yo le comentaba, hablamos por teléfono y le dijiste, tú reservaste en una nota, la nota 19. Uno normalmente cuando le pasa, escribe un libro y no se atreve a ponerlo, lo tira una nota, y a veces las notas son lo más sabroso. En una nota 19 da Sebastián una definición de atmósfera que la voy a leer porque me parece que es interesante para entender lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de atmósfera educativa, nos referimos principalmente al ambiente físico, socioemocional, valórico y espiritual en el que se desenvuelven los estudiantes, en el cual se fundamenta la identidad comunitaria y a la vez se potencia el desarrollo de la identidad personal de cada uno de los integrantes de la comunidad. Es en términos técnicos la cultura escolar. Y aquí uno puede pensar desde atmósferas físicas, distribución, de algún modo ustedes saben que en el ámbito de la educación incluso la distribución de los escritorios, del pizarrón, tiene que ver también con una atmósfera, cómo va a estar el profesor, dónde va a estar instalado. O uno puede también pensar en atmósferas sobrenaturales, en atmósferas también de oración, en atmósferas que permiten también irrupción de la gracia. Es decir, en este libro, Integrar, Habitar, Vincular, se nos regala a través de ese concepto de atmósfera todo un mundo, y todos los que están interesados en educación los invito a revisarlo porque es tremendamente interesante. Dicho esto, voy a las críticas. Yo le decía a Tatán, estas críticas mis críticas a la interpretación que yo tengo del libro. Tú después, por favor, si algo no estás de acuerdo, reclámame, enróstramelo, como tú quieras. No, son críticas porque justamente me interesó el libro y lo quiero hacer, que me parece también importante. Primera crítica que me parece importante reparar. Esto no es una crítica al libro, es una crítica al enfoque que uno... que tiene que ver con la educación de las vivencias o de los preámbulos afectivos. En el libro pone mucho el énfasis a estas vivencias, podríamos decir, no racionales, a estos preámbulos no afectivos, a esto que se llama educación para la vida, educación desde la vida. La verdad es que esta no es una idea exclusivamente de Kentenich, esto es una idea que estuvo presente, muy presente en Alemania en los años 20, 30. Pero es una idea que apareció justamente para enfrentarse a una educación racionalista, rigorista. El problema es que quedó muy mal parada después de los años 40. ¿Por qué quedó muy mal parada? Ustedes se imaginarán, porque estuvo muy poco preparada para el advenimiento del nacionalsocialismo. Es decir, la educación de lo afectivo, la educación de lo vivencial, de alguna forma, y voy a utilizar un término que utiliza Tatán también, que lo pone en el libro, la eclosión de lo primitivo, no estuvo preparada de alguna forma para ser lo suficientemente crítico, lo suficientemente, podríamos decir así, lúcido, frente al adoctrinamiento del nacionalsocialismo. Las vivencias, este calar hondo, tiene un tremendo potencial, pero también tiene de alguna forma un problema. Las atmósferas vitales son tremendamente importantes, es decir, si nosotros pensamos en las vivencias, las atmósferas de vivencia de una misión, de solidaridad, las atmósferas de vivencia de una consagración, son tremendamente importantes. Pero la pregunta que uno podría hacerse es, de alguna forma, ¿cómo nos permite también enfrentarnos desde una cierta racionalidad a las vivencias, a las atmósferas? Sebastián dice en su libro, las atmósferas envuelven. Las atmósferas hacen que todos respiren el mismo aire. El problema es que este envolver puede ser integrador, pero también puede ser aterrador. Cuando ese envolvimiento, cuando ese mismo aire se vuelve de alguna forma tóxico. Es lo que ha pasado, por ejemplo, pensemos en los movimientos scout. No sé si hay aquí algún escultista, alguno que tenga un movimiento. La mía allí. Por ejemplo, los movimientos scout, que es lo que también se le ha reclamado, son vivencias tremendamente potentes, pero también son vivencias que de alguna forma pueden llevar a militarizaciones, pueden caer incluso en extremos de violencia, en una autoridad jerárquica.
Entonces, las atmósferas también tienen ese peligro. De algún modo yo le decía a Sebastián, uno ojalá debería tratar de encontrar en el colegio, no sé si en el Capellán Pascal probablemente también, pero hay unos sensores en las salas, unos sensores de CO2. ¿Cómo encontrar también unos sensores de alguna forma para saber si esas atmósferas se empiezan a contaminar? Pensemos también, no quiero ponerme trágico ni quiero meterme aquí en este tema, en todo lo que ha habido también respecto a los abusos dentro de la iglesia. Pensemos lo que pasó también, seguro en el ambiente de Caradima, en la unión sacerdotal, se vivían atmósferas muy intensas, de vivencias muy profundas, pero eran ambientes que se empezaron a contaminar. Entonces, uno tendría que pensar cómo hacer de alguna manera para que estas atmósferas no terminen alienando, adoctrinando, contaminando. Ese es un tema ahí que de alguna manera uno tendría que tener presente. Claro, efectivamente las corrientes de vida, si pensamos en términos schoenstattianos, despiertan, acarrean valores, y así lo dice Sebastián. Las corrientes de vida suscitan estilo de vida, despiertan, acarrean valores, desbordan el alma, la saturan, conducen hacia fines positivos, sí. Pero ¿qué pasa si el educador es un descriteriado, si el educador no las encausa, si el educador es un manipulador? Entonces ahí hay un tema que habría que atender si queremos utilizar el término de atmósfera. No digo que no lo podamos utilizar, pero si lo tenemos, tendremos que pensar, bueno, ¿y qué sensores vamos a tener en estas atmósferas? Un segundo comentario que yo le haría es que, ahora conversaba, me dijo cómo surgió el libro, probablemente eso también lo refleja. El modelo está tomado de un modelo de educación espiritual, fundamentalmente, y lo que ha hecho Sebastián, que es un riego súper interesante y que yo lo apoyo y me parece tremendamente atractivo, es traspasar este modelo de formación espiritual, religiosa, moral, pero formación espiritual, le vamos a decir, a la sala de clase, a lo que se llama la educación formal. Y este traspaso tiene sus pérdidas, o este traspaso tiene sus problemáticas. Es un traspaso que no siempre encaja del todo bien y hay que tener cuidado. Dice Gómez, voy a decir así cuando lo presento el libro, dice Gómez en la página 25, nuestros estudiantes no tienen que cumplirle a sus educadores, sino ellos mismos. La educación, dice Gómez en la página 26, debe empezar desde donde ellos se encuentran. El problema es que con la educación formal, los que conocemos, tiene procesos, mapas de progreso, tiene rutas de aprendizaje. No es tan fácil que los estudiantes no le cumplan a sus educadores, sino que a ellos mismos. No es tan fácil empezar siempre de donde ellos se encuentran, porque yo tengo de alguna forma planes, programas que tengo que aplicar. Y de hecho uno como papá quiere que su alumno estudie matemáticas, estudie historia, estudie biología, estudie arte. No que el educador parta con los alumnos siempre desde ellos. O mejor dicho, habría que qué podría significar partir desde ellos, mejor dicho, más que no que partan desde ellos. Habría que de alguna forma. A mí, esto es un paréntesis, siempre me comentaban, no sé si alguien vio la serie Merlí. Merlí es una serie, un filósofo, entonces como uno estudia filosofía siempre te decían, oye, ¿has visto Merlí? ¿Has visto Merlí? Sí, yo he visto Merlí. Merlí es súper interesante, pero es súper interesante porque te dice una sabiduría en 5 minutos. Hay que ver si uno tiene que hacer una clase de 1h30, 2 veces, 4 veces a la semana. No se puede decir una frase solamente. Hay que cumplir un plazo, hay que cumplir un programa, hay que cumplir un objetivo de aprendizaje, hay que cumplir un mapa de progreso. Entonces, la educación formal de alguna forma tiene otros elementos. La educación formal además tiene una gracia que yo en el libro sí lo echaría de menos, y esto es totalmente remediable, es que también pensar en desarrollo, porque no es lo mismo la atmósfera, esto es algo que discutimos también con la AYI, porque trabajamos en el Colegio Sagrada Familia, no es lo mismo la atmósfera que tú tienes un niño de un primero básico a la atmósfera que tú puedes generar en un niño de cuarto medio. Entonces el concepto de atmósfera
las vivencias que puedes tener con un niño pequeño no son las mismas que tiene. Entonces tú de alguna forma necesitas de algún modo una cierta cartografía también para las atmósferas, una cierta ruta también para las atmósferas para que esto se pueda de alguna forma implementar como lo segundo. Lo tercero, la está diciendo que viene a criticar a mi hijo, no, perdón. No, vaya, me va a odiar. No, lo tercero, acá el libro, cuando lo lean, y por favor léanlo, incluso los que no son del ámbito educativo, por favor léanlo, porque el libro realmente vale mucho la pena leer, no es un libro además sencillamente, no sé cuántas páginas. 150, pero léanlo. Uno no sabe a quién le está hablando, si a colegios católicos, a colegios schoenstattianos, a colegios no católicos. Hay una cosa que hay que... Yo creo que el libro funciona para cualquiera, no schoenstattiano, no católico, pero uno tendría que ir mirarlo con... Ya, pero pensemos en un colegio religioso. Yo aquí creo que hay unos temas que a mí me hacen un poco ruido. Gómez dice en la página 44, dice: para que el mundo sobrenatural tenga un impacto real en la naturaleza humana, de la cual son parte fundamental los sentimientos, es necesaria una autocomprensión, una autoaceptación, una voluntad dispuesta a que esto ocurra. Y utiliza el adagio que ustedes probablemente han escuchado muchas veces: la gracia supone la naturaleza. Pero hay que tener cuidado porque me parece a mí que de algún modo esto está leído como que nosotros primero tenemos que, desde una perspectiva natural, ordenar, autoaceptar, reflexionar, crecer, madurar, para que llegue la gracia. Y la verdad esto no es así. O sea, Dios se le ocurren las cosas más disparatadas y las grandes conversiones son justamente de personas que no han pasado o que es su naturaleza y te quiebra la naturaleza. O pensemos en el mismo bautismo. El bautismo lo recibimos cuando no hemos tenido ninguna naturaleza. Entonces hay que tener de alguna manera cuidado con esto. Y cuidado con otra cosa que a mí me parece, y aquí no es algo solo del libro, sino con la educación general. Y es que también no solo tenemos ideales, no solo tenemos valores, no solo tenemos un núcleo de bondad, sino que también el educador vive con el pecado, con el cansancio del alumno, con la dificultad del alumno, con el fracaso escolar. Y creo que a veces el libro, yo creo que por la personalidad de Tatán, además que un romántico en educación, y eso se agradece. Yo a lo mejor más viejo, uno se vuelve más escéptico, más amargo. Es un romántico, pero uno tiene que en educación también de algún modo vérselas con el alumno que no quiere aprender, con el alumno que se cansa, con el alumno que fracasa, y de algún modo, o con el alumno que te quiere engañar, te puede jugar chueco. Entonces, yo creo que ahí hay también, de algún modo, uno tendría que pensar, porque lamentablemente, y esto nos pasa siempre en pedagogía, nos venden a los profesores la panacea, como que si uno aplicara este método, no digo que el libro lo haga, pero como que si uno quiere aplicar este método, el alumno se entretendría, el alumno gozaría, el alumno aprendería, y se trata de aplicar el mejor método. Y uno como profesor llega a la clase y se da cuenta que estos bestias no quieren estudiar, es un desastre, y uno cree que está haciéndolo mal uno, y la verdad es que no es que lo está haciendo mal uno, es que tenemos que convivir con él, porque también nos cansamos nosotros, porque también nos aburrimos nosotros, porque también fracasamos. Entonces tenemos que convivir también con la dificultad y el pecado humano. Dicho esto, y con esto ya voy cerrando, yo de verdad, y esto lo digo con toda sinceridad, yo le quiero agradecer a Sebastián Tatán Gómez por el libro que escribió. Yo siempre digo una cosa: escribir un libro no es un acto de soberbia. Uno cree, oye, el gallo como que escribió un libro se la sabe. No, es un acto inmenso de humildad. Primero, porque el pobre tiene que después leer el libro y decir, se pasó este error. Y encontrar un error en un libro es algo que te golpea el ego muy fuerte. Segundo, porque pueden venir tipos desagradables como uno a criticar el libro, y uno que escribió un libro es como un hijo. Es como que te critiquen un hijo. No voy a decir nada, tus niños no los conozco, que están por ahí si no me meto. Pero es como criticar un hijo de uno. Entonces uno tiene que tener la suficiente humildad, aceptar las críticas. Y en ese sentido yo se lo agradezco. Yo quiero además decir, es una gracia además
para el ámbito schoenstattiano, para Editorial Patris, que se publiquen, que tengamos más voces. Ojalá tengamos muchísimas voces. Lamentablemente en el ámbito de la educación, uno lee los que han leído, el padre Rafael Fernández, el padre Herbert King, que ha escrito, pero es un padre del padre Rafael Fernández. Ojalá tengamos mucha más gente con las agallas, con la valentía de Tatán, de escribir un libro, aunque venga alguien, lo comente, lo critique. De verdad, necesitamos ese arrojo, necesitamos esa humildad que yo digo para atreverse a escribir y recibir crítica. Eso es prueba de una generosidad inmensa, porque tú sabes que aquí hay algo valioso y aunque te lo critiquen, tú se lo quieres entregar y eso te da una libertad también muy grande. Así que yo de verdad te agradezco el libro y agradezco a Editorial Patria además que haya tenido la valentía de lanzarlo. Muchísimas gracias. Ahora hay que darle la posibilidad de defenderse a... Yo me tengo al que autor. ir. Así que lo escuchamos a Tatán. Ya, bueno, primero agradecerle a todos que estén acá. ¿Ya? Después a lo mejor me van a dar espacio para decir esto otro, pero para no perder tiempo en eso ahora, primero agradecerte, Ignacio, los comentarios. Yo creo que si siempre nos hacemos cariño en la espalda y todo está bien, siempre no crecemos. Y creo que es importante la crítica. Como hablamos por teléfono, la crítica académica, la crítica que apunta a crecer, digamos, a que se encuentren dos puntos y que proyectemos hacia arriba. Yo creo que eso primero es importante, ¿ya? Y quizás voy a ir respondiendo un poco a lo que planteaste, no para armar un debate aquí, que están de moda los debates, sino que quizás para aclarar ciertas cosas y otras que la verdad sorprenden y que uno tiene que darle vuelta. O sea, no es la idea tampoco hacer un pimponeo al tiro, porque a veces pueden surgir otras cosas que abren nuevas posibilidades del libro. Y quizás ahí Diego inició con la gran inspiración del libro. Esos verbos que nombró Diego al principio, esto de tocar, impactar, desplegar, despertar. Yo siempre he entendido la educación así, y es verdad, soy un poco romántico, a lo mejor incluso ingenuo respecto de la educación, pero también creo que a veces cuando uno se atreve a dar un salto más largo, a lo mejor no llega allá, pero llega más cerca, digamos. Y no se va poniendo techos antes de empezar. Quizás eso es lo primero con respecto a este libro que partió el 2009, cuando yo era seminarista, después lo dejé durante muchos años y lo retomé ahora último. Por eso también es significativo que estén mis alumnos acá y también estén mis otros alumnos más grandes. Y bueno, esté mi familia y esté un poco acá porque también este ser romántico en la educación responde a que ustedes estén acá, digamos. O sea, a que ojalá todos vengan a buscar algo y poder transmitir este idealismo, quizás no tan juvenil ya, idealismo nomás, en el proceso de formación. Y voy a lo que comentaba Ignacio, muy detalladamente y con citas incluso del libro, sabe mejor el libro él que yo parece. A la primera pregunta, a esto de las atmósferas, o a la primera crítica, a esto de las atmósferas, evidentemente siempre jugar con las atmósferas es un riesgo. Yo creo que, y tomando el espíritu del padre Kentenich, creo que educar en sí mismo es un riesgo. Ya exponerte al escrutinio público de tus alumnos, que hoy te pueden googlear, te pueden hacer cuantos filtros te puedas imaginar, te pueden grabar, creo que ya educar es un riesgo en sí mismo. Y la atmósfera es una pedagogía riesgosa. Y mientras te escuchaba, pensaba, claro, qué mecanismos, qué detectores a lo mejor pueden existir. Y hoy día, quizá el primer mecanismo, y tomando los ejemplos que dabas tú, tiene que ver con que la atmósfera esté circunscrita a un contexto. Yo creo que cuando la atmósfera como que no está, dirían los constructivistas algunos, este espacio de libertad controlada, ¿cierto? Cuando la atmósfera como que uno no la circunscribe a un contexto escolar porque está dentro de un colegio, se te puede arrancar para cualquier parte. Quizás entender la atmósfera circunscrita a un contexto escolar permite tener una mayor sensibilidad a cuando se está poniendo tóxica. Y ahí agarro otro elemento. Cuando la atmósfera está circunscrita a un contexto escolar y hay un equipo detrás y no está focalizado en una sola persona, creo que el riesgo que se ensucie es menor. Los casos que dabas como ejemplo, yo creo que justamente se dieron porque se endiosó a una sola persona que tenía la respuesta a todas las cosas. Y hoy día, en educación, sobre todo en el ámbito de la educación por competencia, que estoy justamente estudiando, el trabajo colaborativo es fundamental.
Y creo que cuando hay más mentes dándole vuelta a esto y trabajando sobre la atmósfera, permite también despertar luces amarillas antes de tiempo. Creo que ahí hay elementos en el fondo que pueden servir como seguros, ¿no? Un poco la palabra que permite eso y que yo lo vivo en el colegio también. En el colegio yo soy el jefe de formación, pero tengo varios ojos mirando esto, que a veces no me gusta que vean los ojos también, porque también se despiertan las críticas, pero que permite también ir detectando cuando hay elementos que podrían estar quitándole libertad a los estudiantes, quitándole libertad a los profesores, y que ahí se empieza a enfermar. Yo creo que justamente cuando se pierde la libertad es cuando empezamos a tener ciertos síntomas de una enfermedad al interior de las comunidades. Y se dan y puede desembocar en abusos y cosas que son atroces y que han destruido tanto. Eso en el fondo, así, bien rápido, digamos, y tratando de entender la atmósfera como un espacio de libertad lo más limpio posible. Ahora, que se puede ensuciar, se puede ensuciar. Y eso pasa en los cursos. O sea, uno a veces tiene el ambiente perfecto en la clase, basta que uno de los alumnos haga una cosa y se te fue la clase a la vez, digamos. Y ahí está la clave de ir recuperando esa atmósfera. Yo siempre contaba un ejemplo, le contaba al grupo de vida, cuando uno hace estas dinámicas con velitas, por ejemplo, que una metáfora, esto una imagen, basta que uno de los cabros chicos haga con el vasito de plástico y te destruyó todo el momento de oración que tenían, ¿cierto? Bueno, creo que de repente cuando hay más personas mirando esto y no hay una especie de gurú, creo que eso es un seguro súper importante. Y también es que requiere un acto de humildad también, en el fondo de darnos cuenta de que no hay un cetro que uno lleva, sino que en el fondo el triunfo de ellos, de los alumnos, es el triunfo de todos, digamos, no es de este gran maestro que aparece y que estuvo bien de moda también. El profe estrella que cambia todos los cursos, ¿cierto? Yo creo que eso no existe. Y si existe, va a terminar mal. Ahí soy más pesimista incluso. O sea, creo que hay un par de seguros. Respecto de la transferencia de esto cristiano católico a la sala, bueno, yo hago filosofía, la verdad es que me sale más fácil porque es como afín. El pensamiento, la reflexión, ¿cierto? Arte a lo mejor también es afín, uno puede expresar aquello que hay dentro, ¿cierto? Plásticamente, no sé. Pero ahí yo tengo una experiencia con algunos del gremio que está aquí, ¿cierto? En una conversación que tuvimos hace un tiempo atrás, uno de unos cabros dijo que él no es católico, pero que el impacto de aquello que hemos hecho en el colegio no sería igual si en la dirección no fuésemos católicos. Una sabiduría bien juvenil, pero bien interesante en el fondo, como que reconoce que desde este espíritu cristiano a lo mejor hay un sello distintivo que sí es transferible, a lo mejor no desde el punto de vista doctrinal o del conocimiento catequético de las verdades reveladas, digamos, pero sí desde un estilo que yo creo que básicamente de creerle a Jesús de que la cuestión funciona. O sea, creámosle a Jesús de que su estilo funciona y que los chiquillos y las chiquillas logran captar cosas. Insisto, no voy a generar de hecho, cuando yo hacía religión antes, que es algo que me pude sacar recién nomás, porque siempre el colegio que trabajé me tiraron a religión. Ahí la señora tiene su responsabilidad, yo creo, mi madre. Yo les decía que el profe de religión tiene una diferencia con otros profes. Uno entra frustrado, porque uno sabe que uno no convierte a nadie, que Jesús le convierte, así que uno va a hablar y nadie se va a convertir por lo que tú digas, digamos. Entonces, pero uno puede transmitir ciertas cosas, insisto, no desde lo doctrinal, pero sí creo de un estilo de clase que no deja de darle oportunidades a ese maldito que no quiere aprender. Yo creo que cerrar la puerta a ese que no quiere aprender es quizás el gran error que a veces los profes cometemos de etiquetar entre buenos y malos. Y creo que ahí hay una praxis a lo mejor que es más cómoda, pero que al final termina siendo traicionando este espíritu. Con ese alumno en particular que me dice que no era católico, hicimos un ejercicio así súper de trabajo también personal de escribir una carta a Dios. Haz como que existe. Y la pregunta era, ¿qué crees que tú que sería distinto de tu vida si Dios hubiera intervenido? Aunque no creas en Él. Y en ese proceso se van dando... ahora, hay que atreverse, hay que jugarla. Y no con todo funciona. Tampoco el libro no intenta ser una especie como de recetario de autoayuda que funcione permanentemente. No, esto tiene que irse renovando. De hecho, yo me tiré una clasificación de vivencia. Hay más, digamos, pero y esa es patuamente creada por mí, digamos, una vivencia de confrontación, de sanación, ¿cierto? Hay más, pero creo que en el fondo el gran desafío es justamente estarse constantemente preguntando, bueno, ¿qué estoy transmitiendo y cómo transmito mejor aquello en lo que creo? Y quizás la gran transferencia que yo he tratado de transmitirle a mis alumnos es
aunque suene re romántico, el tema del arraigo, yo creo que pasa por generar en mi alumno la sensación de que creemos en ti. Y de ese creer en ti pasa a creer tú en ti mismo, digamos. Y creo que eso ha sido un poco la clave de este proceso que hemos ido llevando y que orgánicamente tiene acentos y arriba y abajo. Entonces la transferencia sí, no es mecánica, pero creo que hay que partir por algo. A lo mejor es conformista, pero creo que ese chiquillo cuando dice eso, algo capta y confiar en eso. Y la tercera era el tema de la gracia, el pecado. La gracia. Ya. El currículum para que Dios actúe, el requisito. Sí, yo no lo entiendo así, no entiendo de que uno tenga que como que preparar el horno para que Dios actúe. Si Dios quiere cambiar la ley de gravedad, la va a cambiar así en 5 segundos y eso, bueno, ahí nos destruirá todo lo que hemos sabido hasta ahora y tendremos que volver a adaptarnos a la realidad nueva, digamos. En cuanto a potencia, Dios puede hacer lo que quiera y eso así lo creo. Yo creo que lo vamos a ayudar. Y un poco esa es el libro, una parte dice que educar es engendrar vida. Y si bien los papás son co-creadores y en el fondo cooperan con Dios para que la vida se abra paso y en el mundo haya más de nosotros, yo creo que la educación le pega el palo ahí. Y en ese sentido entiendo esto, o sea, de nada sin ti, nada sin nosotros, o sea, de cooperarle a Dios y de entender de que uno tiene un regalo muy lindo cuando te dan la posibilidad de educar a alguien, de acompañar a alguien. Te entregan la vida, al final de cuentas, en la sala de clases y en el recreo y en el partido de fútbol que jugáis por las alianzas en los colegios y en el saludo a la mañana, digamos. Y creo que esto de la autoaceptación, del fondo que empujar al chiquillo, al alumno, a que se vaya conociendo y que vaya en el fondo como descubriendo que no tiene que ir tan lejos a buscar la felicidad, sino que en el fondo las metas, las pistas te las da tu propia realidad. También evita la frustración escolar, que ahí coincido contigo, uno convive con eso y incluso más que con el fracaso escolar, uno convive con el terror al fracaso escolar, que creo que es peor incluso. Porque ese terror o esa posibilidad de frustrarse es un fantasma que tiñe ahí sí de negro muchos pasos que a veces los chiquillos y las chiquillas se impiden de dar. Y creo que ahí sí pasa esto de que en la medida en que tú, a través y ya lo estamos haciendo en el colegio, hoy día estamos hablando de un currículum integrado en los colegios, ¿cierto? Y estamos buscando, por ejemplo, en el colegio, lo cuento, esto es un spoiler, pero lo cuento, estamos buscando ejes en los cuales intervengan las disciplinas de manera intencionada, y los profes somos duros, eso nos cuesta que nos saquen de nuestra disciplina para hablar de otra cosa, y estamos buscando, haciendo un esfuerzo real por buscar ejes que sean transversales, pero de verdad, pues, no en la hojita bonita con el logo del colegio que se entrega y nunca más se leyó, digamos, sino que haya cosas concretas en las cuales también los alumnos detecten, aquí intervienen más cosas, no es solo el experto en. Y creo que eso también permite ir preparando esto, preparando a los alumnos en el fondo para ir respondiendo a la vida. Bueno, y si Dios quiere obrar antes de que uno haga algo, bien por él, digamos, le preguntaremos en el cielo qué tenía pensado con eso. Pero claro, yo no lo entiendo, ese adagio tomista no lo entiendo como un prerequisito. O sea, la guagua no hace nada más que nacer y ya recibe la gracia, digamos, y eso es lo más católico que hay, digamos, y lo más lindo que hay. Pero podemos ayudarlo, y sobre todo en esas edades maravillosas de la adolescencia en la que todo se vuelve inestable. Creo que es lindo regalarles un poco, algo de estabilidad, algún piso en el cual afirmarse. Y creo que eso es, en gravedad cero no se puede impulsar, pero si le ponía un pisito, rasca a lo mejor, bien pedestre, pero el tipo puede saltar. Y eso creo que es un poco lo que uno hace en esto y es también el sentido de escribir. No para tener la razón, para aportar. Un poco esa fue la respuesta del cura a cargo de la editorial. Pues este libro aporta. Entonces, bueno, buenísimo, aportemos. Y creo que eso es el espíritu de esto. Y finalmente, solamente insistir en que yo en verdad creo en esto de educar y quizás me agarro de la imagen de la portada. De dónde están los alumnos. La portada tiene un pescador. Y un pescador que está con una caña, no con caña, sino que con una caña, porque saca de un pescado. Y es más lento, es más trabajoso, te genera temas de planificación, problemas en el avance curricular, sí. Pero una vez el padre Kentry contaba, creo, no sé si es verdad o no, pero contaban que el padre Kentry a veces daba
conferencias dirigidas a una persona y que de repente eso aplicaba a quizás no los 200, pero sí a 3 que estaban ahí y ahí iba avanzando. Y creo que eso requiere tiempo. Y la portada tiene un pescador por eso. Yo no creo en la pesca por arrastre. Así como no creo en las sanciones comunitarias, tampoco creo en la pesca por arrastre. Yo creo en la pesca con caña, uno a uno, más trabajosa. Y sinceramente, y es difícil como no caer en la autorreferencia cuando es el libro que uno escribe, pero de verdad que ha sido mi experiencia en la favela en Brasil, cuando trabajé allá hace muchos años, en el Campanario, en Buin, en el Capellán Pascal también. Y sí, es trabajoso, es criticable, genera preguntas, pero creo que hay que tomar el riesgo del pescador. Y ahí me hace sentido la imagen de Jesús también, por el pescador de hombres, por algo es pescador de hombres. Aunque pescaban con redes en esa época en Galilea, pero en el fondo se dedicó a Juan, se dedicó, y hay una imagen ahí en el ¿cómo estás? En la última parte, que es la pregunta que se ríen, porque es la pregunta que les hago siempre a los alumnos. Hay una imagen del joven rico ahí en el libro que para mí la magia de esa parte no es que le pidió vender, ni que lo miró con amor y le dijo. Quizás qué pasó en esa mirada de Jesús con el joven rico, digamos. Sabiendo que no va a poder, porque es Dios, el hombrón es Dios, digamos, así que capaz que sabía que no iba a acceder, si me hago la pregunta igual, le da la oportunidad a ese que no quiere aprender. A ese que tú decías que ese ser que está en todas las salas de clase, ¿cierto? Y que te aportilla y que no quiere, el joven rico es ese. Sin embargo, Jesús igual le da la oportunidad y le pregunta. Aunque le diga que no le cierra la puerta. En esa educación creo yo. Esa es la motivación del libro, y quizás esa es la gran cita. Un dato, ese iba a ser mi cita bíblica para cuando iba a ser cura, mi cita bíblica iba a ser esa. Justamente por eso. Porque antes de pedirle que venda, lo miró con amor y le dijo. Y es un poco lo que intento transmitir en mi gestión, en mi trabajo de profe, hoy día en una posibilidad de impactar más, que es donde estoy, que tengo el regalo de estar en ese colegio, que lo quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de esto. La parte final se inspiró en este grupo que está representado acá, esta cofradía que está aquí. Y bueno, y a Diego le pasó también que hartas cosas que dijimos salieron en el libro. Así que eso es un poco lo que les puedo decir. Lean el libro, ojalá. Ya está en ebook, así que ya pueden adquirirlo en Amazon. Y eso te podría responder ahora y presentar. Eso. Con un poco la finalidad de poder acercarlo un poquito más al libro en la medida de lo posible, le pedí a algunas personas que lean algunos pequeños fragmentos que tienen que ver con algunos momentos clave del libro. El primero es el bicho de Ambi, que tiene el primer fragmento. Como prefieras. Y este primer fragmento tiene que ver mucho con el diagnóstico a la juventud de hoy. Es un fragmento de las páginas 13 y 14. Dice: a medida que cada uno va publicando cosas en la red, se van creando comunidades, grupos de personas afines que comparten una determinada tendencia, situación, problema, opinión, etc. Esto ha dado lugar a otro fenómeno bastante particular. Existen muchas minorías, pero pocas mayorías, lo que a su vez tiene como consecuencia una sobrevaloración de la subjetividad, dimensión fundamental al momento de educar, pero que también ha traído consigo un relativismo que ha carcomido especialmente la posibilidad de educar en valores y virtudes. Este relativismo es el que hace decir constantemente al hombre: esta es mi verdad. Cada grupo o comunidad gira en torno de sí misma y de sus convicciones, provocando un efecto paradójico. Los mismos jóvenes que se caracterizan por ser abiertos y desinhibidos forman grupos cerrados con intereses que no salen de sí. Los mismos que ensalzaban la originalidad se uniforman. Con respecto a este primer fragmento, preguntarle un poco a Tatán, a Sebastián, a Gómez, un poco, ¿dónde están los límites de este relativismo? ¿Hasta dónde, cómo lo ubicamos? Porque en la misma cita podemos encontrar también la palabra originalidad, lo cual es un concepto clave, digamos, en la formación estadiana. ¿En qué punto, llevándolo bien a lo práctico, bien digamos, al momento difícil, ¿dónde deja de ser originalidad tal vez y pasa a ser esta sobrevaloración de la subjetividad? El relativismo yo creo que es otra, como Ignacio planteaba de la atmósfera sucia, yo creo que eso te ensucia la atmósfera. Y creo que el límite está en cuando la persona
renuncia a aquello que ha ido descubriendo que es propio de ella. Uno de repente anda buscando recetas para encontrar eso, pero uno sabe cuando está renunciando a aquello que cree y está en el fondo ensalzando algo que la aleja de aquello que la mueve, de aquello que la motiva, creo yo. Y el relativismo es este bicho, en el fondo, que creo que justamente el relativismo, por ejemplo, un indicador, te separa del resto. Porque está la hipervaloración de aquello que yo creo, incluso mis caprichos, que al final termina alejando de aquello que tú unías con las personas que naturalmente te rodeabas. Y yo creo que ahí está el límite. Yo creo que el relativismo tiene esa característica, te va aislando y va creando compartimentos estancos en los que el que no se acople a aquello que yo he ensalzado usándome solo a mí mismo como medida, sale de mi vida. Y creo que ahí está, a eso apunta un poco eso, a esta como paradoja, por el fondo aquellos que dicen, no, yo soy original, al final los encontráis metidos, vestidos iguales que todo el mundo, hablando de lo mismo, de la misma forma, y se van uniformando. Entonces, esa paradoja tironeada, creo que la quiero ver. No sé si Ignacio quiere cooperar con algo ahí, pero es el sentido de ese párrafo, digamos. Es como curioso eso. La gente que, no, yo soy original, y de repente lo veí y está vestido igual que el del lado, y después uno llega con el corte de pelo y después llega con el corte de pelo igual. Entonces, al final, ¿de qué original estamos hablando? Digamos, se uniforman. Yo solo voy a complementar con algo que me dijo una vez una persona, mi profesor de filosofía de educación, que lo encontré genial. Los malos son todos iguales. Hitler, no sé, Stalin, los santos son todos diferentes. Y lo que pasa a uno cuando educa y a un niño tiene pataletas, porque uno le dice no y no dice, es que, porque las pataletas son todas iguales los niños y todas las pataletas se parecen, pero la originalidad de los niños son muy diferentes. O sea, uno puede distinguir. El mal es muy parecido, el bien es muy diferente. El segundo fragmento lo va a leer mi madre, Soraya. Tiene que ver con la sección de integrar dentro del libro. Ay, usted tiene que ver con anteojos. No, ¿para qué la vamos a molestar? Ya tiene su mano. Fragmento, página de la 23 al 24, integrar. Es fundamental comenzar con una consideración básica. Educar no es un mero transmitir conocimientos, sino que es un servicio desinteresado a la vida ajena. Ello implica un impacto en la vida del estudiante, un entrar en comunión con la persona que se nos ha confiado, acompañarla y conducirla en su proceso de formación. Pero, ¿qué significa entrar en comunión con la persona? Es recibirla en su totalidad, no separar lo que sirve para nuestro trabajo como educadores y desechar lo demás, sino aceptarla radicalmente. Don Bosco repetía una y otra vez, no basta con amar, hay que hacerlos sentir que son amados. Amar significa recibir, acoger a toda la persona con sus luces y sombras, con sus máscaras y sus verdades, con sus aciertos y sus errores. Es recibirla con sus capacidades e impotencias, con sus emociones y afectos, intereses y motivación. Yo creo que Como ese... declarativo. Como declarativo. Claro, es un Una párrafo, y es bien romántico también, es un párrafo bien romántico. Pero yo creo que ahí surge también la gran duda, digamos, llevada al ámbito educacional. A uno le pasa que muchas veces está en la sala, viene el profe, tiene que pasar la materia que tiene que pasar, posiblemente se gasta media hora en intentar de que la clase más o menos funcione, la otra hora intentando explicar materia. ¿En qué espacio, en qué momento el profesor logra vincularse y recibir a su estudiante? Yo creo que el espacio como ideal es cuando se atreven a levantar la mano y preguntar algo. Así, bien práctico. Cuando el alumno se atreve a levantar la mano y a preguntarte algo, esa es tu oportunidad. Yo, al menos yo hago filosofía, tenemos mala fama de ser los filósofos haciendo clase, de que somos volados, no sé qué, pero yo creo que, y bueno, los filósofos en general valoran mucho la pregunta, incluso más que la respuesta. La pregunta es infinita, la respuesta es una. Entonces, creo que cuando el alumno levanta la mano, y a veces igual que un partido de fútbol se te da, y a veces no, pero cuando levanta la mano el alumno, esa es tu oportunidad, o sea, ese es el indicador. Ahí está la posibilidad desde cómo recibes la pregunta, la actitud con la cual atiendes al alumno, aunque haya estado,
aunque haya despertado de la siesta que estaba tomando y el tipo te hizo la pregunta, en lugar de enfocarte en la siesta que estaba tomando y usted ahora pregunta porque estaba durmiendo o que estaba con el teléfono, no. Si te levantas la mente y preguntas, ahí está la oportunidad. Así bien práctico, creo que ahí tienes una señal así concreta de cómo recibir ese alumno. Porque en esa pregunta va a estar contenida su vergüenza, a lo mejor quiere inventar el mono, ¿eh? No importa. La originalidad, sus luces y sombras. Creo que esa es una oportunidad práctica de una clase, por ejemplo. Yo creo que hay que, cuando dice la educación a servicio de la vida, yo creo que ahí tenemos, voy a decirlo chonstatiano, pero un problema con el concepto de vida. A veces creemos que tocar la vida es decir cómo está, como llegar a la clase y decir cómo anda. La vida intelectual también es vida, y es una vida bastante superior. Es decir, cuando un alumno hace una pregunta, cuando se lee en una clase Aristóteles, cuando el alumno tiene que pensar, es vida. Y vamos, o sea, es vida también. Cuando uno cae en la cuenta de algo en una clase, que es el momento yo creo que es más emocionante, como un profesor de filosofía, ¡ay! Se dio cuenta, eso es vida. O sea, no es vida solamente la vida del corazón, por decirlo, que también es vida, el cómo estás. Y yo creo que ahí tenemos un cuidado, que creemos que el servicio a la vida tiene que ver con eso. O sea, no tendría sentido enseñar matemáticas. O sea, el alumno que está estudiando matemáticas y logra entender algo, eso es una vida también, vida intelectual. Y servicio a la vida también es esa vida a la que tenemos que servir, me parece a mí. Completamente. El último fragmento lo va a leer Felipe Vargas. Bueno, fragmento de la página 108. Todo grupo humano, y específicamente una comunidad educativa, debe establecer normas y lineamientos que aseguren la buena realización del proceso pedagógico y un sano ambiente de convivencia entre sus miembros. Normas las mínimas necesarias, libertad cuanta sea posible, pero ante todo, máximo cultivo del espíritu. Esta máxima, repetida en numerosas ocasiones por el padre Kenton, da cuenta de la visión que el fundador de Schoenstatt tenía de las comunidades educativas, poniendo especial énfasis en lo espiritual, como fundamento primero de todo el quehacer pedagógico, pasando por la libertad como vehículo del espíritu y terminando en las normas, que son la expresión concreta de lo anterior. Esta preeminencia de la vida interior por sobre las regulaciones externas pone de manifiesto la clara intención de educar desde el servicio a la originalidad de los estudiantes, asegurando un mínimo de comportamiento, pero abriendo espacio a la manifestación de lo más propio de ellos. Los colegios y escuelas, desde la pedagogía de Schoenstatt, deben ser verdaderos reinos de la libertad, en los cuales las relaciones entre sus integrantes no estén determinadas desde fuera, sino desde la conciencia clara de que se pertenecen los unos a los otros. Lo que leyera Felipe, el último párrafo no es coincidencia, ni fue fruto del azar, sino que Felipe era, digamos, del Colegio Capellán Pascal, alumno de Sebastián, del profe Seba. De leyenda. Sí. Y acá yo, más que hacer una pregunta, le voy a dejar el espacio en realidad a Sebastián, porque cuando esta semana estuvimos hablando algunas veces acerca de este momento, él dijo: yo quiero igual pegarle un palo, decirle algo directamente a mis alumnos. Entonces yo, más que preparar una pregunta, le dejo el espacio para que se pueda dirigir ahí un poquito más directamente, tomándose también de lo que acabamos de escuchar. Yo creo que ese párrafo, inteligentemente seleccionado, es una linda síntesis de lo que intentamos construir dentro del colegio. El Capellán es un colegio súper diverso interiormente, tiene hartas realidades, y la educación hoy día está traspasada por tantas normas. Justo lo hablamos con Ignacio antes de esto, no está planificado. Estamos tan llenos de leyes, tan llenos de normas, de protocolos, de cuestiones que son necesarios. Yo aquí no quiero ser antisistémico, ni anárquico, ni nada, pero también esos protocolos de repente ahogan mucho y generan una especie como de espejismo de relaciones personales. Como que yo me relaciono contigo en la medida en que cumplo lo que tengo que cumplir y nada más. Y se rompe la generosidad, la magnanimidad y un montón de cosas que nombró Ignacio al inicio. Y creo que, más que pegarle un palo a mi alumno, yo creo que ojalá todo el cuerpo normativo de un colegio tendiera a generar en los miembros de la comunidad educativa un gusto por estar ahí. Mira, a lo mejor no comparto todo lo que está en el colegio, pero estoy a gusto aquí. Y creo que, bueno, hay un par ahí más, también hay que ir románticos, ¿eh? y que hablaban de que el año que pasó fue el mejor año de la vida y fue el mejor año que he tenido y cosas así. Qué rico ir generando como colegio, insisto, esto no es obra mía y por favor lo digo no con falsa modestia, lo digo súper honestamente, hay un equipo muy lindo detrás trabajando en esto. Qué rico que la gente que es parte del colegio en el que estáis diga, pucha,
qué rico estar acá. Y creo que eso es clave para este crear normas y romper esta protocolización de la educación y en realidad complementarla, no romperla, pero complementar estos protocolos, estas cosas de convivencia. Porque al final de cuentas, si no, se cumple el típico chilenismo de que la norma está para romperla, se cumple eso y al final generamos pura gente que aprende a esquivar en lugar de hacerse cargo y ser parte de un lugar. Y finalmente quizás esa norma, esa cita cumple un poco o expresa un poco lo de arriba al inicio del texto cuando dice que hoy nos falta sentido de pertenencia. Las normas no son los enemigos y creo que eso también lo han aprendido mucho. Normas hay clarísimas y en el colegio somos claros con las normas, digamos. Las normas no son enemigos. Las normas pueden ser, aunque suene cliché, pueden ser instrumentos de libertad en la medida en que, creo yo, forman parte de algo más grande que la norma misma. Y que esa es la atmósfera final también, la cultura escolar que se usa mucho. Y finalmente hay un decreto del ministerio que nos ha hecho sufrir harto a los colegios, que es el famoso decreto 67. Lo han trabajado los profesores y que habla de la diversificación de estrategias de evaluación. Lata, pero mal o bien apunta un poco a esto, apunta un poco a intentar buscar aquello que en ellos está presente y cómo en el fondo potenciar aquello que pueden aprender y sus potencialidades. Y eso es un poco lo que hemos logrado, lo que estamos logrando de a poquito y que quiero seguir logrando con el colegio, el tiempo que Dios me regale ahí, para que les guste donde están. Que bien estamos aquí, también está citado en el libro, esa frase tan espontánea que dice los apóstoles en el Tabor. Yo creo que eso es el comentario, así que debería. ¿Puedo hacer un comentario? Perdón que me meta la cuchara, pero yo voy acá a citar a quien fue rector del colegio, Gonzalo Pardo, porque una vez se le ocurrió algo usted lo voy a contar y si no es una ocurrencia de él, ¿no? Pero es aplicar. El padre Ken tiene este axioma, principio de gobierno, que es lo que citaba Tatán, normas, las mínimas, obligatorias, entonces se cumplen a rajatabla, libertad cuanto sea posible, pero sobre todo cultivo el espíritu. Nosotros teníamos el problema con los cuartos medios, que los cuartos medios ya no querían usar uniforme, que los cuartos medios ya no querían, ya se sentían con un pie afuera, un pie adentro. Y se le ocurrió a él este sistema que no tiene muchos colegios, pero ahí se aplican las normas de hermanas mayores, de prefecto. Entonces dijimos, perfecto, hermanas mayores, pues ustedes tienen que ser hermanas mayores y como hermanas mayores tienen que dar ejemplo. Y ahí eso te cambió el uniforme. O sea, a lo que voy, que este principio no significa no las normas, significa con qué espíritu tú cumples las normas. La norma se cumplía igual y más radical que si hubiéramos dicho, no, la norma es que todo alumno del colegio, desde primero básico, cuarto medio, no, la norma, hay que tener cuidado, es decir, este principio no es un no cumplimiento de las normas, es un cambiar el espíritu por el cual tú cumples las normas. Y eso fue, y todavía resulta, o sea, uno ve a los alumnos, ¿cómo se llama? Los hermanos mayores, uno ve los que van a desfilar, ¿cómo se llama? El abanderado, el portaestandarte, y que todos usan su uniforme perfecto y se sienten, eso es cultivo del espíritu llevado al colegio como un ejemplo. Eso. Un último minuto para dar las gracias y vender el libro. Creo que no han escuchado harto. Para mí es un regalo que estén acá. De verdad, un regalo partiendo del experto. Aquí hay gente muy importante para mí. Está mi familia completa. Tengo a mi hermano que llegó hace 2 días, después de 2 años y medio sin verlo, que puede estar acá con su señora. Mis hermanos, mi futura sobrina que está por ahí, dentro de la Dani, ¿cierto? Que va a nacer pronto. Mi hermana, su pololo, mi papá, mi padrino, también académico. Y bueno, amigos que están por acá, está Marcelo, compañero de colegio, ex alumno de una amiga que está por acá también. El rector, bueno, la verdad es que y mis alumnos que son, aunque suene romántico, y mis alumnos, los incluyo ustedes también, son la motivación de aquello que decidí ser hace mucho tiempo atrás y que hoy día tiene un lugar especial en mi corazón. Y lo más importante, faltan 2 muy importantes, hay una muy importante, la Coté que soporta, mi señora, que soporta estas locuras mías, que está bien cerquita a la Mater, que es la otra importante en mi vida, y que me ha regalado 5 años de matrimonio muy lindos, y 2 maravillas, el Mateo y el Juanjo, que no están acá porque si no, no habría podido hablar, que
que es la Coté que me incluso soporta mi locura de escribir cuando está loca con los dos o con uno, cuando está escribiendo el cuento, ella me regala mi espacio para poder escribir y para poder ser lo mejor que puedo ser. Así que muchas gracias. Yo daría un aplauso además a los organizadores de este evento, porque yo nunca había visto una organización además de leer fragmentos, lo encontré genial, sé que va a haber un momento musical, y de la mística a la mástica, así que realmente yo un aplauso por todos los que organizaron esto.